En paz de Cristo, amados hermanos, nuevamente vamos a seguir contestando la pregunta y recuerden que el tema se titula El Dios único que prometió venir. Bien, amados hermanos, por lo tanto vamos a continuar y esta tarde entonces vamos a estar leyendo Mateo capítulo 1 y voy a estar contestando algunas preguntas muy importantes acerca del mismo tema. Por lo tanto, vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado, escúchame la palabra, engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amados hermanos, voy a estar leyendo la Biblia Kadosh, por lo menos en los primeros textos bíblicos, ya que queremos avanzar con el tiempo. Vamos a estar leyendo Mateo, capítulo 1, verso 20, y leemos en el nombre de Jesús, y a la letra dice así. Vamos a leer desde el 21, ¿okay? Es que muy interesante el 20. Pero mientras él pensaba esto, un malá, la palabra malá es ángel, de Yahweh, se le apareció en un sueño y dijo: Joseph, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam. Miriam verdaderamente es en hebreo y en griego es María, por aquello te las dudas, ¿ok? A tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido, escúchamelo bien, con lo que ha sido concebido, esto es muy importante, lo estoy recalcando porque es muy importante, lo que ha sido concebido en ella, del Roa Hakadosh es. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yeshua, que quiere decir Yahweh salva, escúchalo bien, que quiere decir Yahweh salva, Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará, tiempo futuro, a luz un hijo y ellos le llamarán Immanuel, Isaías 7:14. El nombre significa Elohim con nosotros. Interesante. Amados hermanos, hemos leído un capítulo muy importante para entender la humanidad y la deidad de Jesús. Jesús como hombre, o siendo Jesús siendo hombre, era lógico, amados hermanos, que tenía hambre. Jesús siendo hombre tenía sed. Jesús como hombre se cansaba. Jesús como hombre incluso fue tentado en el desierto. Pero Dios, siendo Dios, nadie puede tentarlo, porque ¿cómo puede Dios ser tentado por el mal? Escúchamelo aquí. José estaba pensando que María había fallado al pacto matrimonial, así que pensó dejarla. Y un ángel del Señor, un malá, le dice: oye José, mira, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Trae estos dibujos, trae estos muñequitos, para que podamos entender este misterio. Sabemos que el Espíritu Santo no tiene imagen, ¿ok? Esto es una imagen. El Espíritu Santo no tiene imagen. Pero voy a tomar esto haciendo una analogía, una comparación. Supóngase que este muñequito es María. Ok, ahora vea lo que vamos a hacer.
Supóngase que arriba de la pantalla, donde casi tengo el soldadito, es el cielo. La escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre María. Escúchenmelo bien, mírenlo bien. El Espíritu Santo desciende sobre María, entra en María, y ahí, en el poder de Dios, es concebido un niño. Ahí, en ese instante, es concebido. Jesús es concebido allá en el cielo, o es concebido allí en María. Una pregunta muy interesante, que vamos a contestarla, gracias al Señor. Yo quiero que me acompañes, pero no quiero que pierdas Mateo capítulo 1, 20. He escuchado a muchas personas que dicen que en el cielo sucedió un concilio. Oiga, no hay nada más ilógico que eso. Que en el cielo haya sucedido un concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es ilógico. Eso es una falacia. Eso es, o eso solamente lo dice el hombre de paja. Efesios capítulo 1, versículo 3. Voy a leerlo textualmente y voy a hacer algo para interpretar cada texto en el cual estemos dando. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchamelo bien. Si el Hijo fue concebido en María, era lógico que los apóstoles dijeran el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo te voy a llevar algunas preguntas como estas, muy interesantes. Padre es el que engendra. Amén. Amén. Padre es el que engendra. Ahora imagínate que dice la Escritura que el Espíritu Santo engendró en María a Jesús. Si Dios el Padre, Jehová, fuera dos personas distintas, entonces, ¿quién es el Padre de Jesús? Pero la unicidad entiende que Dios es Espíritu y que ese Dios Todopoderoso descendió sobre María y engendró a un niño. Un día alguien me preguntó una pregunta algo rara y me dijo, oiga, ¿entonces Dios tiene semen? Realmente es una pregunta, amados hermanos, que yo no se las voy a contestar. ¿Cómo concibió en María Dios al niño? Bueno, Dios tiene poder. Y me basta con creer eso, que Dios es todopoderoso. Él descendió sobre María y engendró al niño. La palabra semilla, escúchamelo bien con cuidado, la palabra semilla, que lo vamos a estar viendo en Génesis, capítulo 3, de la promesa que le dice Dios a la mujer, de tu semilla. Se lo dijo a la mujer, pero la mujer no tiene semilla. Entonces, Mateo 1:20 y Lucas 1:30 al 35 nos declara este misterio. Voy a proseguir entonces. Habiendo entendido que los apóstoles conocían la humanidad de Jesucristo, era lógico que ellos tenían la facultad por parte del Espíritu Santo de escribir y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque entendían la humanidad. En la humanidad Jesús era el Hijo de Dios, pero en la deidad Jesús mismo era Dios. Ahorita lo vamos a ver. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, no en ellos, en Él, antes de la fundación del mundo. Ahora yo tengo una pregunta aquí. Dios nos escogió también a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Será que nosotros éramos eternos? Amados hermanos, no erremos. No éramos eternos. El hombre concebido, cuando entra en el vientre de la matriz, cuando el semen fecunda el óvulo, amados hermanos, esto es más serio de lo que ustedes creen y piensan. Yo fui fecundado en mi madre, pero yo no nací en la eternidad. Eso sí, en la eternidad Dios me conocía a mí.
Y Dios sabía que yo iba a nacer en este tiempo, pero yo no soy eterno. Jesús siendo humano no era eterno. En el primer tema que dimos, introducción al tema de la unicidad, tú te vas a dar cuenta en los textos que dimos como Primera de Reyes capítulo 22, 19, Isaías capítulo 6, donde Dios no tiene otro a su lado. Amados hermanos, si la escritura dice algo, ¿por qué nosotros tenemos que ponerle más a lo que ya está escrito? No hagamos tales errores, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos había predestinado para esta salvación. ¿En quién? Si no fuera por la sangre de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario, nosotros no hubiéramos tenido redención. Óigame, pero Dios podía redimirnos, sí, pero de la única manera que podía redimirnos era haciendo lo que hizo en María. Muchos hablamos de la encarnación de Jesús, o la encarnación, y te voy a poner algo muy importante. Hay un texto que dice, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre. Yo te quiero hacer una pregunta muy importante. Cuando tú lees Mateo capítulo 1, versículo 20, ¿quién fue el que descendió del cielo? ¿El Hijo o el Espíritu Santo? ¡Wow! Esa es una pregunta de millón. Quien descendió fue el Espíritu Santo. Léalo bien. ¿Quién descendió? ¡Yuhu! Ahora que hay algo muy importante en el cual debo de relatar y debo de quedar plenamente convencido. Y que usted también quede plenamente convencido. El Espíritu Santo desciende. ¿Será que el Espíritu Santo era hijo del Padre? Amados hermanos, ¿te das cuenta que estamos siendo llevados por corrientes que realmente no son escriturales ni son bíblicas? Entonces, ¿qué quería decir Jesús? Eso es otra cosa. Y lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar analizando. No se preocupen, amados hermanos. Cada pregunta que usted haga en este medio, se la vamos a estar contestando, así como a mi amado y hermano José Luis. Amados hermanos, escúchelo bien, quien descendió sobre María fue el Espíritu Santo. Ahora bien, entonces, ¿cómo queda el texto de que Jesús descendió? Pues es el mismo. De hecho, vamos a estar viendo cómo Juan reconoce a Jesús como el Espíritu Santo. Y entonces tú me podrás decir, pero ¿cómo descendió? Entonces, ¿cómo fue esto? Bien, amado hermano, entiende, humanidad y deidad, deidad y humanidad. Hay una pregunta que para el tiempo de las cruzadas muchos hombres murieron, y todo por defender esto. ¿Era la deidad humana? ¿Era la humanidad deidad? Pero yo voy a hacer una pregunta mejor. Una pregunta más sencilla, más concreta y más fácil para que usted la entienda. ¿La deidad participó en la humanidad? Y yo lo voy a decir con toda seguridad, así fue. Dios, el Padre, se manifestó en carne, en ese Hijo que nació del vientre de María. Proseguiré con Efesios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no de sus voluntades, sino según el puro afecto de la voluntad del Padre, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amados, en quien tenemos redención, o sea, en Cristo, por su sangre. Nótese que nunca habla de que Cristo existía en la deidad como un segundo Dios. Ahora, Jesús mismo dice que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. ¿Dónde quedó el segundo? No. Yo te invito a que leas Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega.
principio y fin, dice el Señor. El Señor, amados hermanos, no es un segundo. Él es el primero. Y así lo dice Jehová Dios también. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Será que hay dos alfa? ¿Será que hay dos omegas? El Dios que prometió venir, vino. Gracias, Señor, porque tu palabra no es quebrantada. Tu palabra es eterna y se cumple. ¿Sabes? Yo te voy a ser muy sincero. Si Dios el Padre hubiera mandado a otro y Él prometió venir en el Antiguo Testamento acá a la tierra, yo no creería en Él. Porque falla su palabra. Pero es que Dios no quebranta su palabra. Dios no falla su palabra. Cuando te llamo a que reflexiones, te estoy llamando a una reflexión para que reflexiones dentro de tu corazón. Dios no es como los dioses griegos, como Zeus, como Apolión. Dios no es ese Dios. Dios prometió venir y Dios vino. Jesús no era un mitad Dios y un mitad humano, como en la mitología griega. Jesús es Dios, 100% Dios, el único que existe. Escúchamelo bien. El único que existe. Pero en su humanidad era el Hijo de Dios. Ahora, Hijo de Dios, muchos creen que pues implica deidad. Y yo te pregunto, ¿y tú quién eres? Yo soy un hijo de Dios. Abraham era un hijo de Dios. Adán era un hijo de Dios. David era un hijo de Dios. Israel se le llama hijo de Dios. Muy interesante todo esto. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? Que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso en sí mismo, no le dijo a otro. Mira, oye, te voy a mandar a la tierra. No, Dios dijo, bueno, para salvar a la humanidad tengo que hacer esto. Él ahí en el cielo planea todo el plan de salvación, planea todo el plan de redención. Él. Cabe la palabra Él. No ellos, amados hermanos. En Dios no cabe la palabra ellos. Dios es absoluto e independiente. Invariable. Ese es mi Dios. Yo creo que el tuyo también. Prosigo. De reunir todas las cosas en Cristo. Escúchamelo bien. Qué palabra más preciosa. Muchos me han preguntado que si Cristo es nombre. Quiero leerte en la Biblia Kadosh y quiero aclarar un punto muy básico. El por qué aquí en Efesios dice de reunir todas las cosas en Cristo. Voy a leerte Mateo capítulo 1, versículo 16. Ya Jacob fue el padre de Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mesías. En la escritura, en la Reina Valera 1960 dice, llamado el Cristo. Cuando tú agarras un diccionario bíblico, lo estudias, te vas a dar cuenta que Cristo no es nombre. Por eso también la escritura dice, llamado el Cristo. La palabra llamado el Cristo, esto es importantísimo, no lo puedes dejar de anotar en tu repertorio, en tu biblioteca caminante. Es título, no es nombre, es título. Cristo es título. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo. Y ahí cabe el plan de salvación de Dios, el Padre. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios tenía un tiempo para que naciera el niño Jesús, Cristo.
El tiempo se llegó. Gálatas 4:4. Y llegando el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escúchamelo bien, Dios envió a su Hijo. Cuando hablamos de la palabra enviar, muchos creen que que Jesús, el Hijo de Dios, descendió y se encarnó en María. Pero estamos viendo en Mateo capítulo 1, versículo 20, ¿quién descendió sobre María? Fue el Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Dónde está el Hijo? Amados hermanos, ¿dónde está el Hijo? Descendiendo. Ahora me vas a decir que el Espíritu Santo era hijo de Dios el Padre. ¡Wow! Esta es una pregunta que muchos hermanos cuando leen esta escritura no entienden, no analizan. La escritura no se lee, amados hermanos, como un periódico. Tenemos que buscar la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así la que están en los cielos como la que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De reunir todas las cosas en quién, en Cristo. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo al Padre. Estamos hablando que Cristo, estamos hablando de la humanidad. El niño que fue engendrado en María. Entonces en el cielo no hubo un concilio. Porque aquí dice la escritura que Dios el Padre, en su sola y única potestad, planeó el plan de salvación, habiéndonos predestinado para esta salvación a todos. Y escúchamelo bien, la escritura ya te conocía, Dios ya te conocía. Por eso Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Amados hermanos, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amados hermanos, habiendo creído en el Mesías, en Cristo, tenemos redención, tenemos salvación. Por eso hay que reconocer al Hijo de Dios. El Hijo de Dios en la humanidad, pero ese Hijo de Dios en la deidad es Dios mismo. Dios se manifestó en carne. Vamos a proseguir con Mateo, porque esto hay que analizarlo más profundamente. Entonces tenemos que el Hijo fue engendrado, no en eternidad. Preguntémonos, y aquí yo tengo una pregunta muy curiosa. Si fue engendrado en la eternidad, ¿quién es la madre? Y entonces, amados hermanos, tenemos una teología muy falsa, la cual lamentablemente no tengo nadie con nada en contra de ninguna religión, pero lo voy a decir muy claramente. Los amigos católicos están engañados. Quiero leer un texto el porqué. Yo quiero que me acompañen en Lucas, capítulo 1, verso 43, y a la letra dice así: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Escúchame bien. La Iglesia Católica sacó de aquí que María era la madre de Dios. ¿Cómo Dios puede tener madre? ¡Wow! Quiere decir que tuvo un inicio. Pero Dios no tiene inicio. El Dios de la Escritura no tiene inicio. Entonces cuando Elizabeth le dice a María, ¿cómo se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? No se está refiriendo a la deidad, se está refiriendo a la humanidad. Te lo voy a poner más sencillo. El Espíritu Santo desciende sobre María. María concibe al Espíritu Santo descender sobre ella.
entonces no es la madre de Dios. Entonces la palabra Señor aquí no implica la misma connotación que tiene para Jehová, sino el Hijo de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes, amados hermanos. Y espero que estemos entendiendo. Vamos a proseguir. Y dará a luz un hijo, tiempo futuro. ¿No es que el hijo ya existía en el pasado? Esto lo vamos a estar reforzando más con la escritura. Lucas 1:30 al 35. Entonces, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ahora quiero que notes algo. ¿Por qué le dice llamará su nombre Jesús? Jesús es el nombre de Dios. Jehová ayuda. Jehová salva. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ahora, yo te hago una pregunta. En el Antiguo Testamento dice que Israel era hijo de Dios y Dios reclamaba a Israel. De hecho, la Escritura habla de que Jehová es el esposo de Israel. Era de Él. Y Dios no le da su pertenencia a nadie. Pero esta vez habla de que Él salvará a su pueblo de su pecado. Quiero que notes la deidad aquí. Puesto que en Jesús está toda la deidad, puesto que en Jesús está todo Dios, Isaías capítulo 11, estaba todo Dios, todo Dios estaba en Jesús. Entonces Jesús es Dios. El Dios prometido que iba a venir. Vamos a leer algo rápido, Zacarías, capítulo 9. Zacarías 9, el verso 9. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Quién iba a venir? Jehová. Por eso en Mateo capítulo 1 versículo 21 le dice el ángel, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. El ángel estaba tomando Zacarías capítulo 9 versículo 9. Voy a leer el verso 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Escúchamelo bien. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Wow. Verso 14. Y Jehová será visto. ¿Quién será visto? Óyeme. Este texto está increíble. Y Jehová será visto sobre ellos. Wow. Jehová será visto sobre ellos. ¿Cómo podía Israel ver a Jehová? Por eso Jesucristo, allá en San Juan capítulo 14, le dice a Felipe, oye Felipe, ¿no sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Porque ellos tenían que ver a Jehová en Jesucristo. Nosotros tenemos que ver a Jehová en Jesucristo. Por eso en el primer punto y en la primera grabación dimos que Jehová es el mismo Jesús. Que Jesús es el mismo Jehová. En la deidad, claro está, amados hermanos. Vamos a leer el capítulo 10 y el versículo 3. Escúchamelo bien. ¿Por qué el así de este pensamiento que no es alejado de la Escritura? Contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño en la casa de Judá y lo pondrá como su caballo de honor en la guerra. Escúchamelo bien. Por eso Jesucristo en San Juan capítulo 10 decía, yo soy el buen pastor. Por eso allá el salmista decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, amados hermanos. Eso es increíble. Lamentablemente el tiempo no me da como para interpretar todo el texto como debería de hacerlo, amados hermanos, pero te estoy dando la clave, mi chiquito. Zacarías 12:10, escúchame lo que dice. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, escúchamelo bien, está hablando Jehová, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¡Wow! Esto es increíble. Mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién está hablando? Lógicamente, Dios. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y Jesús vino defendiendo a sus moradores.
¿A quién traspasaron, hermanos, hermanos? A Jehová o a Jesucristo. Lógicamente, la humanidad traspasaron a Jesús. Pero era el mismo Jehová. Bien, te voy a invitar a que leas, porque cada texto te va a llevar a un contexto. Recuerda, un texto sin un contexto es un total pretexto. Por eso Zacarías 14:7 te invito a que lo leas en tu casa. Bien, amados hermanos, otro texto que vamos a estar leyendo es el Salmo 130, versículo 7. Y en este salmo yo quiero tocar algo muy importante. Salmo 137. Voy a correr un poquito ya que el tiempo me va comiendo. Pero escúchame lo que dice aquí. Espera Israel a Jehová. ¿A quién iban a esperar? ¿A quién iban a esperar? Espera Israel a Jehová. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención. La palabra redención es salvación, purificación, lavamiento. Y abundante redención con él. Y él, ¿quién? Jehová. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Por eso, cuando el ángel le dice a José, mira, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y le pondrá por nombre Jesús, él salvará a su pueblo de su pecado. El ángel sabía que era Jehová mismo. No había otro. Vamos a leer Jeremías 23:6. Estoy corriendo, amados hermanos, porque el tiempo, amados hermanos, nos apremia y nos ahorca. Es increíble, vamos a pedir al Señor que nos mande más tiempo. Jeremías 23:6. En sus días, escúchame, ¿no? Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, pero renuevo de David. Escúchame bien, está hablando de la humanidad de Cristo. Ahora estoy hablando de su humanidad, renuevo de David. Justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Estoy hablando de su humanidad. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová estaba en la humanidad de Jesucristo, por eso Jesucristo es Dios mismo. El Dios que había prometido venir a la tierra, amados hermanos, vino en el tiempo del cumplimiento de los fines de los tiempos. Amados hermanos, son los últimos tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Por lo tanto, prepárate porque Cristo viene. Y si Cristo viene, amados hermanos, y tú no estás preparado, tienes, amados hermanos, serios problemas. Caminá en santidad, amados hermanos. Caminá en la justicia del Señor. Viví en el Señor. Voy a seguir, amados hermanos, porque, como digo, voy a correr un poco. Isaías, capítulo 62, versículo 6. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Isaías 62, 6 dice de la siguiente manera: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que estar confiando en el Dios que todo lo ve, en el Dios que todo lo sabe, y Él está sobre nosotros. Bien, vamos a proseguir, amados hermanos, con un texto muy importante que se encuentra en Isaías capítulo 43, el versículo 10, y quiero que analicen esto con mucho cuidado y mucho énfasis. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es el siervo? Lógicamente el hijo de David. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. ¿Para qué? Para que me conozcáis y creáis. Recuerda que cuando hablamos del hijo de David, estamos hablando de la genealogía de Jesús en la carne. Pero Jesús es Dios mismo. Que yo mismo soy. Entonces, antes de mí no fue formado Dios. Antes de mí no fue formado Dios. Porque Dios, amados hermanos, existe desde tiempos y tiempos. Ahora, algo muy importante que debemos notar en esta escritura es que dice Él, y mi siervo que yo escogí.
Escúchamelo bien. Dios aquí dice que el siervo no es Dios, habla de un siervo. Porque Jesús es eso. En la humanidad Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el siervo. La palabra siervo en el griego y en el hebreo era esclavo. Escúchamelo bien. Pero Jesús, amados hermanos, en su humanidad servía a los propósitos eternos. Por eso, cuando María se le acerca y le dice a Jesús, cuando Jesús se les había escapado allá en el templo, Jesús le dice a María, ¿no te he dicho, mujer, que en la casa de mi padre me es necesario estar? Por lo tanto, vamos a proseguir. Para que me conozca y crea y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ni antes ni después hay un Dios fuera de Dios. Dios es Dios desde siempre. Amados hermanos, si Dios nos dice con estas palabras esto, ¿por qué dudamos de su palabra? Yo quiero leerte algunos textos bíblicos para que tú lo leas en tu casa. Deuteronomio 4:39. Todos estos versículos bíblicos hablan de un solo Dios. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 23 y versículo 60. Primera de Reyes 22:19. Primera de Crónicas 17:20. Deuteronomio 4:35. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Isaías capítulo 45, versículo 21. Isaías 44:6. Marcos 12:32. Primera de Reyes 8:60. Isaías 37:16. Isaías 2:17. Isaías 48:11. Isaías 42:8. Isaías 44:6 y 8. Isaías 46:9 y 5. Marcos 12:32. Jeremías 49:19. Jeremías 50:44. Oseas capítulo 13, versículo 4. Juan 8:42 y 43. Romano 1:19 y 21. Amados hermanos, estos textos te van a ayudar a entender un poco más la unicidad de Dios. Otro texto que tengo que leer, amados hermanos, y me gustaría pasar por lo menos 3 minutos, que es lo que me queda ya para terminar este subtema, es Lucas capítulo 1, versículo 30. Hay un tema muy curioso en el cual vamos a estar leyendo y lo vamos a estar dando, amados hermanos, que es cómo Jesús es el Espíritu Santo, en el próximo tema, con la ayuda del Señor. Antes, como les dije, contestar las preguntas de mi hermano José Luis. Prosigamos entonces, amados hermanos, porque el tiempo premia. Lucas capítulo 1, 30. Escúchanlo bien con cuidado, como lo dice la palabra del Señor. Y ahora, tiempo presente, y ahora concebirás. Ya María, aleluya, tiene el Espíritu Santo sobre ella. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y amarás su nombre Jesús. Escúchamelo bien, este será grande, no es que era grande, pero es que está hablando de su humanidad, este será grande, por eso la escritura lo llama así, este será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo, no que en la eternidad ya era Hijo del Altísimo. Porque el ángel le dice, y será llamado, tiempo futuro, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, escúchamelo bien, y el Señor Dios está hablando todo de su humanidad. El Dios iba a usar ese recipiente, ese cuerpo, para darse a conocer al mundo. Por lo tanto dice, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amados hermanos, lamentablemente lo que tenía en mente para compartirlo con ustedes acerca de este tema no lo pude compartir, pero les prometo una tercera parte de este tema.
Amados hermanos, que la paz del Dios Todopoderoso esté con cada uno de vosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este precioso tema. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos dado este precioso mensaje. Y mi Dios, toca los corazones de mis hermanos para que conozcan que solamente hay un Dios verdadero y ese eres tú. En el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Vamos, hermanos, ha sido un placer para con nosotros estar con ustedes y Dios bendiga nuevamente este hogar en el cual estamos haciendo estas grabaciones. En el nombre de Jesús, la paz sea con vosotros.